el reino de la divina voluntad. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí. Hola, amigos. Sobre todo en este tiempo de coronavirus, se nos hace importante todos los temas escatológicos, todos los temas que parten de las revelaciones marianas, los temas que nos inquietan acerca de si ya entramos a la fase ya más fuerte de la tribulación, más fuerte del castigo, de todo esto que está ocurriendo. Y le decía yo al doctor que me gustaba mucho pensar en lo que beneficiaba a la divina voluntad la globalización. Cómo podemos encontrar el sentido de la globalización positiva, así como la Iglesia lo ve como el triunfo de la nueva civilización del amor y la construcción de la nueva civilización del amor. En el reino de la divina voluntad, además de la construcción del reino de la civilización del amor, hay una parte muy interesante que nos va a contar el doctor. Así que, doctor, arránquese. Arránquese. Bueno, es que en términos generales esto de la globalización es una forma muy práctica de poder llevar a cabo la divulgación de los escritos. Eso es en la parte humana, que en realidad yo creo que no tiene mucha importancia, ¿no? Aunque Jesús lo menciona y lo empieza a mencionar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, o sea, Luisa está hablando de esa parte, de ese castigo, vamos a decirlo así, y Jesús le dice que esa unión que hay entre los países, la unión contra Alemania y Japón, o sea, esa va a servir para la difusión más rápida de sus verdades. No sabemos exactamente, o sea, si esto se llevó a cabo o no, porque en realidad a partir de que termina la Guerra Mundial, prácticamente los escritos quedan totalmente en stand-by. En silencio. O sea, recogidos por el Vaticano. Y lo poco que había fuera, pues es mínima la divulgación, ¿no? Y la divulgación ya en forma así masiva empieza a partir de la causa de beatificación de San Aníbal y María de Francia. Así que bueno, pero de todas maneras Jesús lo dejó nombrado como que era algo positivo, porque la unión de los pueblos, de las naciones, iba a servir para mayor divulgación. En la actualidad, bueno, tenemos este fabuloso medio que es Internet y que es la panacea, o sea, ningún predicador hubiera podido esperar tanto público. Así es, San Pablo recorriendo todos esos viajes enormes que hizo, pues ahora cualquier persona lo puede hacer al céntuplo y en cuestión de un día, una hora, ¿no? Sí. Así que en realidad creo que es un muy buen punto. Pero a mí lo que se me hace fabuloso es hablar de la globalización en la divina voluntad. Vamos. ¿Qué quiere decir globalización, Ceci? Es como una unificación en todos los aspectos de nuestra vida material e incluso espiritual. O sea, es como si nosotros estamos acostumbrados a vivir las fronteras, a vivir que si paso de una nación a otra las cosas son distintas. Desde luego encuentro cosas distintas, materiales, monumentos, casas, etcétera, idioma, pero la globalización supone la posibilidad de entenderme en un mismo idioma, de poder tener las mismas formas de comunicación a través de una tarjeta de crédito, ¿verdad? De comprar y vender, ¿no? De hacer fácil lo que antes era dificilísimo, que se embarcaba y que llevaba después de 2 meses o 3 a Europa o viceversa. Aquí lo subes, lo pagas en un FedEx y llega en un día, o menos de un día, a veces en 24 horas ya lo tienes ahí en el otro lugar. Entonces, para mí la globalización es una unificación de todas las voluntades de los países hacia un aspecto absolutamente material, de momento,
la comercialización, el intercambio bancario, el intercambio ideológico, no estamos hablando espiritual, ¿verdad? Sino ideológico, que te incide en lo espiritual. Entonces, creo que la globalización en este momento, además la entendemos muy bien. Conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido como que aterrizando, y hay unos juristas, por ejemplo, Alfred Fedros, en su libro de Derecho Internacional, habla que va a haber un gobierno mundial. Y ese libro tiene 40 años, 50 años. Y ya veía él venir esta globalización, ¿no? El famoso gobierno mundial, y que incluso sale a veces en las películas, ¿no? En las películas de la Guerra de las Galaxias, todo esto, salen uno así, ¿no? Como si estuvieran reunidos y que esos fueran los que dirigen al mundo, a todo el mundo. Entonces, la verdad es que es muy interesante e importante el fenómeno, porque nosotros para ir a la globalización hemos ido a la economía de bloques, ¿no? Hemos ido a una economía de bloques. Estamos hablando de la Comunidad Económica Europea, que ha sufrido su quebranto. Estamos hablando de la parte asiática, ¿no? Toda la parte asiática, incluyendo Rusia. Estamos hablando de América, ¿no? Todo el bloque de América. Entonces, esos bloques también han permitido la globalización. Entonces, es un fenómeno muy, muy importante e interesante, pero además tiene su parte negativa. O sea, tiene su parte positiva y su parte negativa. En realidad yo creo que el punto a tratar es esa unificación. Sí. En un solo punto, ¿no? Así es. O sea, un solo comercio, una sola cultura, porque ahora las culturas pues se han ido modificando. Así es. O sea, ya no hay una cultura autóctona de un lugar, sino ya se ha ido diversificando. Bueno, ese es el punto como central de esto de la divina voluntad. En la divina voluntad hay un gobierno único, que es Dios. No sé si se entiende. Sí, claro. O sea, hablando desde el punto de vista espiritual. Claro. Hasta antes de esto, bueno, Dios era la cabeza, como la meta. Sí. Y esa meta se seguía desde diferentes ángulos, desde diferentes países, diferentes personas, diferentes culturas, cada uno enfocado en su modo de llegar a Dios. Y se hacía, bueno, cada uno iba planeando lo que ellos creían que era lo adecuado y lo que a Dios le agradaba para llegar. Cuando llega la divina voluntad nos habla de unidad, o sea, uno. Y esa unidad es en la divina voluntad, no es en una criatura, no es en una cultura, no es en una espiritualidad, no es en nada, sino es en Dios. ¿Sí? Sí. Y ahora este Dios quiere venir a ser el gobierno único, hablando del gobierno mundial que dijiste, un gobierno mundial en forma material, pero ahora un gobierno mundial en forma espiritual. Sí. Que es Dios mismo actuando, rigiendo en todas las criaturas. Que estamos hablando de un paraíso en la tierra, un paraíso que está en cada persona. Estamos hablando de un modo de vida en donde Dios rige en todos. O sea, ya no hay diferencia, ya no hay cultura, ya no hay nada, sino es Dios en todos. ¿Qué pasaría con este modo? Vamos a poner una persona, tú Ceci, si en la divina voluntad, por ejemplo, estuvieras ahorita actuando en la divina voluntad contiene lo de toda la familia humana. Sí. Por lo tanto, si esta divina voluntad es vida tuya, sí, todo lo que toda la familia humana hace y hará, lo tienes como tuyo y lo presentas como tuyo. Sería el verdadero cuerpo todo místico lo que de Cristo. han hecho todos los santos, todos los del Antiguo Testamento, los buenos, los grandes, los profetas, o sea, los patriarcas, todos los santos de la actuales de la historia de la Iglesia y todo lo que vendrá, que ya serán santos, pero en la divina voluntad, todo lo que la Virgen María hizo, todo lo que la Virgen María consiguió, todos, incluso lo que Jesús hizo, ahora lo tienes como propio. Y eso tú lo presentas como propio. Cuando tú te presentes ante Dios,
Tú te presentas con todo aquello, no con tu oración, no con tu espiritualidad, no con tu cultura, no con tu modo de ver, sino con el modo de ver de Dios en toda la humanidad. Todo lo que dice la Iglesia del cuerpo místico tornaría a su plenitud. Así es. O sea, porque cuando la Iglesia te forma, y te dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que somos miembros. Son miembros del cuerpo místico de Cristo, y que nosotros, por ejemplo, gozamos de todos los dones y gracias, de todas las oraciones, de todos los santos, de todas las misas incluso que se están diciendo en este momento. O sea, que realmente lo que pasa es que todo ese concierto de cosas maravillosas estarían llevadas a la perfección última, porque ya están en la divina voluntad. Estarían llevadas a la unidad. Okay. Y a la unidad en Dios. Porque hay que entender que todo lo que la humanidad ha hecho, todo ha salido de Dios. La santidad de todos los santos, no importa cuál, ha salido de Dios. No sale del santo, no sale de la persona. Sí. Sino Dios propone determinada santidad a determinada criatura. La criatura acepta tener esta santidad, y Dios lo va impulsando y lo va llevando hacia donde Él quiere. Y la criatura va formando su santidad de acuerdo a los deseos que Dios tiene para él. Una pregunta. En este contexto, la persona ya se dio su voluntad a la voluntad de Dios. En la santidad humana, sí. O sea, en la santidad humana lo que hace es se asocia, se junta, se une, cumple. O sea, ya se fusiona. Ya no mi voluntad está separada. No. Todavía no hay fusión. Fusión es hacer una sola. Y eso sería en la divina voluntad. El discurso o la oración, más que discurso, la oración de Jesús antes de ser o sea, la última oración de Jesús, que se llama la oración de Jesús precisamente, que es antes del huerto de los olivos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, sería la oración por excelencia de la divina voluntad. Uh-huh. Y hay otra que quizás nos pueda orientar un poco más. Yo no he venido a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea que realmente, sí. Jesús está unido totalmente a la divinidad. O sea, es Dios, Él mismo es Dios. Y todos los actos que Él hace como hombre, porque aquí hay que entender, Jesús obra como hombre desde su voluntad humana, sí, con todas sus características humanas, pero esas características unidas, totalmente fundidas con sus características divinas. Sí. Por lo tanto, forman un solo ser. Sí. Entonces, cuando dice, yo no he venido a hacer mis obras, está diciendo, yo no vengo a hacer mis obras como hombre. No es mi voluntad humana obrando sola, sino es mi voluntad humana fundida con la voluntad divina y haciendo lo que la voluntad divina, aquí hay que entenderlo porque si no nos vamos a revolver. Es la voluntad humana obrando lo que tiene que hacer. Ok. Pero lo hace no con los medios o con la materia prima que tiene como hombre, sino con la materia prima que la divinidad le da. Por lo tanto, la obra del hombre es obra motivada por el hombre, pero con todo lo de Dios. Por lo tanto, sale un acto divino. Y el efecto es grandioso. Dios obrando en la tierra, punto, a través de la voluntad de un hombre. La pregunta sería, cuando nosotros ya estemos en ese punto de globalización de la voluntad, de la divina voluntad, en donde ya es todo en todos, porque ya entonces sería todo en todos, eso se cumpliría. Todos, sí, todo o sea, en todos. Jesús es todo en todos. Uh-huh. Y ahora tú, fundida con Jesús, uh-huh, tendrías a todos en ti. Ah, eso es otro agregado. No, ese es el punto. Pues está interesantísimo, porque ya nomás, o sea, es lo de Jesús más lo de todos los demás. Así es, y va con lo tuyo, hecho por ti, no por Jesús.
Con mi peculiaridad, con mis capacidades o con mi forma de Con verlo. con tu forma... voluntad humana vacía de lo humano, vacía de las finalidades y de todo lo que motiva el acto humano y poniendo todo lo de Dios, pero siempre salido desde tu voluntad, para que puedas ser una criatura que comparta con Dios esa relación de amor. Si Sí. no, no habría eso. Doctor, me parece como muy difícil que en unas circunstancias como esa yo pueda vivir en algo, vamos a llamarle, no sé cómo decirlo porque no quiero arruinar las palabras, porque es como las personas que torpemente dicen que en el cielo nos vamos a aburrir, ¿no? Que dicen que nos vamos a aburrir. No, es que en el cielo nos vamos a aburrir. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? No, es más divertido el infierno. Pues, no hay viernes social. No hay viernes social, no hay nada, reventones. No hay reventones, nada. Entonces, cuando nosotros vivamos así, ¿qué diferencia va a haber? O sea, si todos viven en la divina voluntad, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar todos en nuestra casa? ¿Como ahorita? Sí, como ahorita. O sea, ¿qué añadido hay a la fuerza de lo que vivimos? Porque si nosotros empezamos a hacer las cosas simplemente cumpliendo los mandamientos, ya te cambia toda la perspectiva. Uh-huh. Te cambia la perspectiva de lo que haces, de lo que hablas, de lo que vives, de lo que compras, de lo que vendes. Ya te cambia la mentalidad, ya para empezar te cambia el corazón. Entonces, vamos a más, porque no solamente los mandamientos es el mínimo indispensable de la divina voluntad. Estamos hablando ya todas tus decisiones, todas tus acciones, todas tus miradas, todo todos tus pasos. Desde la unión con la divina voluntad. ¿Cuál será la unión entonces entre nosotros y los demás? ¿Y cómo será la sociedad en ese concierto? Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Si lo estás viendo como sociedad, sería el cielo en la tierra. Si lo estás viendo como criatura, como persona, estarías hablando de un Jesús en la tierra. Multiplicado. Sí, pero ahorita ponte en una persona. Sí. O sea, si lo vives desde ti, es Jesús en la tierra, con todas las dificultades que tuvo, con todo lo que él tuvo que afrontar, con las traiciones, con las disensiones, con todo lo que es. Entonces sigue habiendo sufrimiento. Sigue habiendo sufrimiento. Totalmente, o sea, ¿por qué? Porque lo estás viviendo desde ti en un mundo que no es el mundo de él. Sí. Por lo tanto, tú estás viviendo aquello, pero en tu interior estás empezando a disfrutar de la paz de Dios, esa verdadera paz que nadie la puede dar, porque la paz es Jesús, no la da Jesús, es Jesús. Por lo tanto, en el momento que tienes a Jesús contigo, tienes la verdadera paz. Sí. Tienes el don de la ciencia infusa, un don de sabiduría, vamos a ponerlo así, en donde empiezas a entender todo. Todo se te hace más claro, todo se te hace más lúcido, más brillante, y empiezas a diferenciar entre lo que es la criatura y lo que es Dios, lo que es el mundo y lo que es el cielo. Lógicamente, cuando tenemos esta perspectiva, las cosas del mundo ya no te llaman la atención. Sí, no. Te llaman la atención las cosas del cielo. No es que el mundo te brinde grandes atractivos y el cielo sea aburrido. El cielo es aburrido para el que no lo conoce. No, para el que no entiende nada. Por eso, al que no conoce el cielo es aburrido. Pero el que va empezando a entrar en ese conocimiento de quién es Dios, cuál es el amor de Dios, cuál es la belleza de Dios, cuál es la potencia de Dios, empiezas a ver que el mundo es un triste reflejo de lo que es Dios. Entonces empiezas a disfrutar a través de lo creado, empiezas a disfrutar de lo increado. Ah, ok, porque tu referencia es de lo creado. Por eso, tú tienes la referencia de la creación. Ok. Pero ahora esa referencia ya no es nada más lo que ves, sino es como el espejo en donde tú dices, eso, pero eso está reflejando aquello. Sí. Y entonces aquello es mucho mejor que esto, porque esto es un reflejo.
¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces empiezas a tener una concepción de Dios mucho más clara y lógico, el anhelo de llegar a disfrutar aquello. Claro. Y lo empiezas a disfrutar a través de esto, pero no como lo disfrutamos ahorita. Podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a poner, ahorita tienes una taza de café aquí, ¿sí? Bueno, yo pregunto, ¿a qué sabe el café? Tiene un sabor cálido. Dice, sabe a café. No, tiene un sabor, porque decir sabe a café, no, tiene un sabor cálido, no es amargo, pero tiene algo de un poquito, no es dulce, es un poco amargo, tiene una fuerza de olor especial, distinta a lo demás, estimulante, te estimula, no sé, estar despierto, te estimula poder disfrutar una conversación, te estimula, ¿no? Tiene muchas cosas. Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿de dónde sale el sabor de café? Pues de una semilla de café. Qué bien. ¿Y esa semilla de café de dónde lo tomó? Alguien la plantó, pero Dios fue el que puso todo lo que se refiere al café. Todo lo que es el café. Sí. Todo lo que el café tiene, que de estimulante, de amargo, todo eso que dijiste, es puesto por Dios. Y ahora yo pregunto, ¿de dónde lo sacó Dios? Eso es interesantísimo. Por eso, ¿de dónde lo sacó? Pues de su inteligencia, de su creatividad. Si vemos cómo planeó todo, yo digo, ¿cómo le dio tiempo? Para empezar, ¿cómo le dio tiempo? En segundo lugar, ¿sí? ¿Cómo le dio tiempo? Porque no estamos hablando solamente de crear al hombre, sino de crear todo lo demás. Dice Jesús, cuando sacamos la creación, que desde toda la eternidad estaba adintra, o sea, dentro de nosotros. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, dentro de nosotros estaba, y cuando la sacamos a la luz, bueno, pusimos todo aquello. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la semilla, el sabor, el aroma del café? Estaba en Dios. ¿Se lo inventó o será una peculiaridad de Él? ¿Qué no dice San Pablo? Que en todo lo creado refulgen los atributos divinos. Entonces, ¿que Dios sabe a café? ¿Es uno de los sabores de Dios? Quiero decirle algo. Hay una amiga mía, y eso se los cuento a ellos, no sé si lo hemos visto en el programa, una amiga mía que estuvo en una experiencia cercana a la muerte, estuvo a punto de morirse. Y en esa que estuvo a punto de morirse, vio a Jesús y a la Virgen. Pero me dijo algo que me dejó sorprendida. Me dijo, Ceci, donde yo estaba, o sea, que estaba yo pidiéndole a la Virgen que me dejara más tiempo, estaba mi mamá, había un olor de cielo. El olor era algo exquisito, pero para mí ese olor era un olor en donde yo sabía que era el olor de la felicidad, el olor del cielo. O sea, ya regresa, se alivia, revive con una serie de dificultades tremendas, pero se salva. Y dice, cada vez que yo me siento triste o abatida o todo, me trato de recordar de ese olor del cielo, porque era un olor a felicidad. Fíjese qué chistoso. Un olor a felicidad que no existe, que no lo he olido en la tierra, que no, es algo muy distinto a lo que conocemos, pero es un olor. Por eso. Y ese olor no podría ser que se va poniendo en fragmentos en los diferentes aromas. Es impresionante. Por eso, el punto es llegar a esto. O sea, todo lo creado sale de Dios. En todo lo creado deberíamos de ir encontrando poco a poco parte de esos atributos de Dios, que eso es desde San Pablo. Le quiero hacer una pregunta ahí. Yo voy al momento que yo me una a la divina voluntad y que todo el mundo empiece a tener esto, nosotros vamos a tener los atributos humanos de Jesús. ¿Y los divinos? Los atributos humanos de Jesús, ¿a qué te refieres? Sí, Jesús tiene una parte humana y tiene una parte divina. Que es la misma que tenemos nosotros. Ya no necesitas participar nada de Él. O sea, no tengo por qué hacer ni la ¿Que distinción? no eres imagen y semejanza? Lo que pasa es que ahorita sí soy la imagen. ¿No eres imagen y semejanza? Sí. Entonces, ¿de qué me hablas? O sea, no habría ninguna distinción. ¿Jesús tenía un alma creada? Sí. Creada. Sí.
Jesús tenía una inteligencia creada, Sí. una memoria, Pero, una a ver, memoria. sí, Jesús tiene voluntad humana, inteligencia humana y memoria humana, Sí. que son las potencias del alma. sí. Y estas no son divinas, son humanas, por lo tanto son creadas. Y Yo sé que esto te causa problema. Pero bueno, está bien, pero porque yo las veo increadas. Yo las veo increadas porque, aunque están depositadas en el tiempo. Dios, o sea, y esto lo hemos tratado más o menos a veces cuando decimos que Dios es hombre desde toda la eternidad. Sí, Que Dios en un momento dado, o sea, el movimiento de Dios que tiene que completarse, ese triple movimiento, requiere forzosamente la presencia de un ser adextra de Él, pero de un ser adextra que sea divino igual que Él, que sea increado, que sea infinito, que sea todo. Por lo tanto, el Verbo eterno se vuelve carne. No era carne. No era carne, se vuelve carne, según San Juan, ¿sí? Y al volverse carne, ¿qué es lo que está diciendo? Que algo que no era, ahora es. Y eso, quizá la palabra no se ha creado para no crear problemas. Sí, porque sí crea problemas. Pero no tiene una realidad. No era una parte divina. No se veía. No era una parte divina. ¿Sí? Dios toma, se vuelve eso, y a imagen de eso nos da a nosotros lo mismo. Una voluntad, una inteligencia y una memoria idénticas a las de Él, humana, y por lo tanto las características de nosotros son iguales a las características del hombre Jesús. Exactamente iguales. La diferencia es que Él tenía la divinidad por naturaleza y el hombre puede alcanzar esa divinidad por don, por gracia. Ahí sí hay una diferencia. Pero en la parte humana, igual, no tenemos la misma personalidad de Él. Sí, Somos diferentes. Cada uno es diferente porque toda esa amplitud de la creación, igual que no hay dos cosas iguales, no hay dos cielos, no hay dos mares, que se entienda, no que haya dos, sabemos que hay varios, pero es un mar que está puesto en varias partes, pero el cielo no es mar, la tierra no es mar. Lo que hablaban algunos santos de los 7 cielos y todo eso, es un solo cielo, que pueda tener divisiones. El punto es, para volver al tema, porque si no nos estamos alejando mucho, o sea, toda esta inmensidad de Jesús en nosotros, nos pone dentro de nosotros todo lo que Él es y todo lo que Él contiene. Por lo tanto, hay una globalización de todo lo espiritual en cada criatura que viva en la divina voluntad. Y ahora cuando tú te diriges a Dios, te diriges no con lo tuyo, sino con lo de todos. Sino con lo de Jesús, y en lo de Jesús va lo de todos. Ahí va la santidad de todo el pueblo judío, de los grandes del pueblo judío. Ahí va Abraham, ahí va Moisés, Isaías, todos. Sí. Ahí van todos los santos que ha habido, todos los que habrá. Ahí va la Virgen María, ahí va Luisa, ahí va todo. Por lo tanto, Dios está recibiendo un acto único donde recibe todo lo de toda la familia humana. Es como cuando nosotros vemos el mar, yo así lo veo, y el mar se ve como una cosa completa. Tú no podrías sacar unas gotitas, más o menor agua del mar, pero el mar es el mar. O sea, ahí está el mar completo, no podría, y tiene la misma composición, la misma, prácticamente es lo mismo.
No, Sí, no, pero no puedes distinguir, no puedes la separar. parte humana sería darle a Dios gotitas. Sí, porque Él es un mar. O sea, tú como humana a Dios le podrías dar gotitas o un recipiente que tomes del mar, pero no le podrías dar todo el mar. Ok, de acuerdo. En la divina voluntad contiene al mar y entonces tu acto, el que sea, le estás dando el mar Completo. completo, la tierra completa, el cielo completo, el firmamento completo. Es la única forma de darle gloria. Es la única forma de darle gloria verdadera, gloria completa. Entonces, por eso digo que globalización en ese sentido. Y hay algo que no nos hemos adentrado. Cuando Jesús tiene dos vidas, ¿sí? Sí. Tiene una vida pública, y yo me refiero a vida pública desde la vida privada, no nada más privada y pública. Desde que se engendra hasta que muere, tiene una vida en el lado extra. Claro. Pero también tiene una vida interior que esa se manifiesta en los momentos que él se iba a orar, que sabemos que era muy seguido y que se pasaba toda la noche orando. A eso se refería aquello de yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Era esa intimidad con el Padre. Esa parte, ahora nosotros deberíamos de unirnos a esa parte que no conocemos. La oración de Jesús, y por decir oración porque es la costumbre, pero esa relación de Jesús con la divinidad, cuando se iba al monte a orar, ahora hazla tuya. Y ahora tú la presentas como tuya, Wow. aunque no sepas exactamente qué es lo que hacía en ese momento. Pero podemos entrar en la intimidad secreta de Jesús, en ese silencio interior de Jesús, y lo puedes convertir en silencio interior tuyo para presentárselo al Padre. Nosotros también tenemos una vida ad intra y una vida ad extra. Sí. Y podemos hacer nuestra la vida ad intra de Jesús en nosotros. Uh-huh. O sea, que es algo que yo no me había planteado. Es decir, me había planteado la posibilidad de que tuviéramos la voluntad mía y la suya fusionada, uh-huh, sí, en una sola, pero no veía como ese ad intra, como que es que la vida ad intra puede ser mucho más rica y mucho más grande que la vida ad extra. Puede. Es más grande. Cuando tú ves a Jesús con la cruz, ves la parte ad extra. Sí. Y lo que te asocias es en el sufrimiento. Y yo pregunto, ¿y por qué no te asocias en el gozo? Ah, claro. En el gozo de la cruz. Claro, claro. Jesús humanamente está doliéndose, pero en su interior hay una felicidad enorme porque a través de la cruz está logrando a todas sus criaturas. Está salvando, obteniendo a todas sus criaturas nuevamente, y esa es la gloria infinita que él desea. Eso nunca lo has No, más o menos lo he interiorizado. balbuceado un poquito. Y eso es en todo. En el momento que se encarna, en el momento que nace, en su infancia, hay dos vidas. La vida interior de Jesús, que es la relación íntima con el Padre, y que se manifiesta cuando él oraba. Porque en su vida normal, hacía lo que todo mundo hace. Y pensamos que en las noches Jesús iba a dormir igual que nosotros. Eso había que verlo porque en el Evangelio nos habla de que se iba a orar. En revelaciones privadas sabemos que era casi continuo. ¿Sí? Sí. Entonces, esa vida tampoco tenemos una idea clara de qué era. Sin embargo, la podemos hacer nuestra y presentarla. Es la perfecta globalización